8 nos acompaña aquí en el estudio para la entrevista de esta mañana en materias políticas el diputado de Frente Amplio, Gonzalo Vinter. ¿Cómo está, diputado? Muy bien. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Es colocolino usted? No, todo lo contrario. Ah. Todo lo contrario. Pensé que me estaban De hecho, la soplando, chaqueta que la era elegí para ese intencionadamente. efecto, sí. Ah, ella. Estamos en bandos futbolísticos rivales, entonces. La chaqueta, el lápiz, Todo bien. los ojos. Todo bien combinado. Oiga, diputado, entremos en materia política. No, el gesto que le hacía era a quien me acompaña. Que parte de su equipo. Javier Ahumada, que es colocolino. Colocolino. Sí. Hombre de bien, entonces. No. Hombre de bien. Sí, por supuesto, de todas maneras. Acá somos mayoría de diputados, pero bueno, no importa. Vamos al ámbito político. En muchos lados son Vamos mayoría, al ámbito político. Oiga, hablemos del presupuesto y de la discusión presupuestaria. Partamos por ahí, si es que le parece, para hablar sobre todo por la discusión que se encuadra también con la carrera presidencial, Sí. donde el debate y las propuestas van por el lado del recorte de gasto profundo, sobre todo por José Antonio Kast. Evelyn Matei también lo plantea, pero en plazos distintos. Pero el asunto es que hay que apretarse el cinturón y esa idea parece instalada. ¿Usted comparte eso efectivamente? Mire, hay varios fenómenos dando vuelta que son muy interesantes. El primero es el recorte en el presupuesto actual que se está discutiendo en el Congreso, que es muy interesante de analizar, y lo otro es lo que está pasando con José Antonio Kast, que es un personaje muy relevante de la política chilena, que de hecho está muy encumbrado en la encuesta, y que, tal como en la segunda vuelta anterior, una vez que José Antonio Kast es escrutado sobre sus dichos, sus propuestas, etcétera, y tiene que explicarlas, el país se da cuenta que es un irresponsable y un chamullento y que básicamente abre sus propuestas y no hay nada. En el caso de los 6.000 millones de dólares, él ha sido muy claro a esta altura en que no tiene idea de dónde va a salir el recorte. Siempre que lo dice, dice cosas abstractas, de aquí, de allá. Incluso llegó al punto de decir, ya lo vamos a ver. Sus asesores han delineado algo, pero algo con abstracciones, o sea... Sí, no es un plan vamos a detallado eliminar el específicamente. gasto ineficiente. ¿Cuál, señor? La ley de presupuesto lleva más de 100 años, o sea, ¿cuál? En Chile el Estado gasta lo que la ley le permite gastar. Entonces está estructurado esto, la dirección de presupuesto existe hace años, ¿ya? Y no han sido capaces, de hecho rehuye la pregunta y por eso se está bajando entrevista. Después se le pregunta, ¿usted va a eliminar la PGU ya que no le gusta que la gente viva del Estado, etcétera, etcétera, etcétera? No, la voy a aumentar. Pero ¿cómo? Si la PGU aumenta con la reforma que usted está en contra, ¿cómo la va a aumentar? El 11 de marzo les cuento, o sea, sorpresa, ¿ya? No sabemos cómo va a ser el recorte, porque es sorpresa. No sabemos cómo va a aumentar la PGU, porque es sorpresa. Y luego dice, una de las formas en que lo voy a hacer, y yo creo que aquí ya se fueron al chancho, es lo que hace Agustín Esquella, que dice, por ejemplo, si sacamos a los 100.000 funcionarios públicos nuevos, 100.000 funcionarios públicos nuevos, esa es una... Eso dijo José Antonio Kast esta semana también. Eso es una mentira deliberada que llevan un buen tiempo diciendo. Esto parte con Johannes Kaiser, que es un gran difusor de teorías de la conspiración y de noticias falsas, en donde parte diciendo son 100.000 nuevos amigotes del presidente. Imagínese el presidente tuviera 100.000 amigos, o sea, tendría 273 amigos de cumpleaños al día, ¿ya? Entonces luego viene el punto en que uno dice, ¿de dónde saca esa cifra? Bueno, claro, y la DIPRES ha entregado el detalle, bueno, lo entrega trimestralmente. Claro, pero es bueno que el país lo sepa, porque llega a 26.000, de los cuales son prácticamente 26.000 nuevos funcionarios en la administración central. Es claro, pero no es verdad que sean nuevos. ¿En qué sentido? Una ley de 3 gobiernos atrás, que se llama la Ley de Nueva Educación Pública, estableció que las escuelas que eran municipales pasan a ser de los servicios locales, o sea, pasan a estar contratados en la administración central. Pero no son nuevas personas haciendo nuevas tareas, ni son personas que su contrato decía municipalidad y ahora dice servicio local. Claro. Y el resto son personas que, por dictamen de la Contraloría de hace una década, establece que personas que en el servicio de salud realizan tareas permanentes tienen que pasar a contrata. Y el tercer factor es la creación de nuevos hospitales. Entonces, a Agustín Esquella se le pregunta, ¿de dónde va a sacar la plata? Y dice, voy a sacar estos 3.000... O sea, Arturo estos 100, Esquella, perdón. ¿Y qué dije yo? Agustín. Le pido disculpas a Agustín Esquella. Agustín Esquella, el ex convencional. Y un gran jurista. Liberal. Un gran jurista. Está en la otra vereda política. Le mando saludos. Le dicen... y él dice, no, hay 100.000 nuevos. O sea, miente, porque no son nuevos, ¿cierto? No son 100.000, bajo ninguna forma de calcularlo. Y dice, ahí, o sea, entrega cifras, dice, son 3.000 millones. Y luego sale Matías Acevedo, exdirector de la DIPRES, y le dice, no es cierto que sean 100.000, y aunque fueran 100.000, sería 25 veces menos que lo que usted... Entonces, lo que le quiero transmitir al país es que cuando el Partido Republicano entregue números o propuestas, generalmente están mintiendo. Y creo que José Antonio Kast está en problemas, porque lo que le pasó lo mismo que en la segunda vuelta, que cuando la elección presidencial era bulliciosa,
él tenía buenas frases, atacaba, decía cosas hirientes, tiraba estas frases, 100.000 nuevos amigos, etc. Pero cuando hay la calma para decirle, explique cómo va a subir la PGU, no tiene nada. Y nos tiene además, y perdón que plantee esto, nos tiene una situación que le hace muy mal al país. ¿Por qué? Porque si hubiese 100.000 nuevos funcionarios públicos, todos prescindibles, yo estaría enojadísimo con el gobierno. Estaría indignado con la política, con los políticos, estaría enrabiado. Pero no es cierto. Entonces logran generar una situación de un país asustado, enrabiado, indignado, pero por cosas que no son ciertas. Ya, de acuerdo. No es cierto que son 100.000 nuevos funcionarios dentro de la administración pública. Efectivamente, los datos de la DEPRES así lo demuestran. Y quien se suma a esta operación ¿sí? Es el diario El Mercurio. No, pero el Mercurio publicó el desglose de ayer. Claro, pero el Mercurio lo que hizo fue juntar números por aquí y por allá y estirar el chicle y los conceptos para que dentro de un titular le cupiera la expresión 100.000. Claro, que había que leer la nota para no y ahí dejar se da mal, cuenta claro, el desglose que usted ha hecho. Pero el titular tenía la intención de que todos creyéramos que Kast decía la verdad, y cuando uno lee la nota, dice, bueno, en realidad me está confirmando que lo de Esquella era mentira. Ahora, volviendo al tema presupuestario, de todas maneras, más allá de esta discusión sobre los 100.000 nuevos funcionarios y de dónde vienen y cuál es el gasto que significa, de todas maneras sí hay consenso en que es necesario apretarse el cinturón, ¿no? Y en eso hay bastante consenso. También el mismo Matías Acevedo lo ha planteado, ya que lo ha citado usted. En ese sentido, ¿cómo ve ese desafío para este gobierno el tener que entregar las cuentas ordenadas? Porque hasta ahora las fórmulas no le han resultado. O sea, hay un problema ahí en el gasto. El gobierno ha administrado la economía de tal modo que, recordemos que este gobierno pone fin al IFE, que era muchísimo dinero, pone fin a los retiros, y llega en sus primeros meses de gobierno a una inflación llega el gobierno con 9,4 de inflación, si no me equivoco, llega a cerca de 12 a 14% llegó la inflación. Llega a 13, según recuerdo, 14 quizá, pero bordeando el 13 sí tengo el recuerdo claro. Y luego el gobierno tiene que hacer toda una operación para bajar la inflación a los niveles que la tenemos hoy día, que son los niveles que durante décadas tuvo Chile, y al mismo tiempo aumentar el poder adquisitivo de los chilenos. Y eso se ha logrado, tanto así que las cifras que se nos entregan hoy día nos dicen que el poder adquisitivo real subió en un 2% este año. Es poco, ¿ya? Pero para aclararle a la gente la importancia de esta cifra es que no es cuánto han subido los sueldos en dinero, sino que es en cantidad de paltas, en cantidad de panes que usted se puede comprar en un año. Y eso ha aumentado al mismo tiempo que baja la inflación. Entonces, yo a eso no le llamaría cuentas desajustadas. Y en el Congreso Nacional pero sí está pasando... se reflejan en el déficit fiscal. Y en el Congreso Nacional... 3 años seguidos de déficit fiscal por sobre la meta que se había planteado el propio gobierno. Claro, pero si uno mira el mundo, es totalmente propio del fenómeno pospandemia, en donde los países gastaron dinero que no se estaba produciendo porque muchos trabajadores estaban encerrados en sus casas al mismo tiempo que estaban gastando. Eso fue un fenómeno mundial. Ahora, va a pasar algo súper interesante este mes con la ley de presupuesto, que se lo quiero como narrar al país para que lo vean. Cuando uno lee los diarios de derecha, yo sé que como que se ofende, pero no es una ofensa decir que tiene una línea editorial legítima, etcétera. Y cuando uno escucha a la derecha chilena desde que se enamoró de Milei, tiene esta nueva doctrina como radical antiestado y que el recorte del gasto público es lo que nos va a llevar al desarrollo así sin más, ¿ya? Que además sea de una manera muy interesante porque importan un discurso argentino que era para un país de 150% de inflación, pero para aplicarlo a un país con 3, 4% de inflación, y lo importan mal. Entonces, ¿qué pasa? Hacen discursos contra el gasto público, pero los representantes populares de la derecha, los alcaldes de derecha y los diputados de derecha, saben que sus carabineros requieren mayor equipamiento y mejores sueldos, saben que sus CEFAM requieren mejor equipamiento, saben que requieren nuevos CEFAM, saben que requieren nuevos caminos, saben que requieren nuevo impulso al turismo. Pero los recortes no necesariamente tienen que ir por ahí. Es no que eso, la plata es que eso es lo que va a pasar, las cuentas. Que nadie dice dónde está el ajuste. ¿Y usted esperaría que republicanos, por ejemplo, presentara indicaciones ahora que orienten de alguna forma esta apuesta que tienen si es que llegan a la moneda de recortar 6.000 millones? Es lo que corresponde a un parlamentario y eso no es problema y yo no lo retruco, es parte de sus potestades. Pero deberían hacerlo para transparentar efectivamente el mecanismo. Claro, lo que yo sí invito, incluso Johannes Kaiser, que es como el más mileyista de los... Bueno, tiene varios imitadores Milei en Chile,
Pero cuando uno lo escucha en el Congreso, por lo menos una vez a la semana, denuncia que, teniendo razón, que algún servicio público requiere más financiamiento. Y cuando el presidente Boric envía una ley de presupuesto que efectivamente hace recorte, entonces todos ponen el grito en el cielo y argumentan que un aspecto está afectando a sus votantes, a sus representados. Y hay otro factor que en Chile es una discusión que está súper cancelada, ¿ya? Que es que gran parte de la empresa privada con fines de lucro también está subsidiada por el Estado. No digo, ¿Cómo así? Claro, hay 95.000 empresas inscritas en Chile Compra. Cuando el Estado de Chile construye un puente, un camino, etcétera, cuando el Estado de Chile construye un puente, lo construye un privado. Ah, pero eso y no el es un Estado, subsidio. y el Estado, no, pero el Estado Está gasta contratando un servicio. en cemento, en ingenieros, en arquitectos, en trabajadores y en las ganancias de la empresa. Claro, ¿Cuánto contrata es? el servicio porque el Por Estado no puede supuesto. hacerlo. No, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Pero nunca nadie hace un estudio de cuánto gastamos en ganancias. Entonces también hay un problema para la economía privada en el recorte Depende del de dónde Estado. se haga ese recorte. Exactamente, por eso hay que racionalizar el debate, ¿no? Estamos con el diputado Gonzalo Winter aquí en CNN Chile Radio, diputado de Frente Amplio. Diputado, quería llevarlo a otro tema a propósito de la reflexión política que hizo Carolina Toá en París. Me imagino que está al tanto de, Sí. de ese análisis. No, pero, la verdad es que no la he visto directamente, pero ayer cuando entré al Congreso se me lanzaron los periodistas. bueno, y hay varios extractos a de buscarme esto. cuñas al respecto. Yo quería quedarme solo con una de las frases que están en el contexto de un análisis que ella hace sobre el rumbo del progresismo y de la izquierda a nivel global y, por cierto, también a partir de su experiencia acá en Chile. Los complejos de izquierda que le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha, dice. Hacer cumplir la ley es la principal protección para los vulnerables. ¿Hay complejos efectivamente en la izquierda para abordar este tema? No, creo que Carolina Toá, a quien respeto muchísimo, considero que es una gran política, ojalá toda su vida esté ligada a la política chilena porque eso es bueno para Chile. Creo que está cometiendo la falacia del espantapájaros. ¿Ya? A ver. La falacia del espantapájaros, para explicarlo en más sencillo, es cuando en un debate tú dibujas en qué cree tu adversario para luego atacarlo, pero no es lo que realmente está diciendo tu adversario. Entonces, ¿alguna vez ha escuchado a alguien de izquierda, un representante popular de un partido con representación parlamentaria, etcétera, diciendo algo distinto a, por ejemplo, que todo país necesita leyes, que esas leyes deben ser resguardadas a través de la fuerza pública? Yo nunca he escuchado a alguien decir lo contrario, ¿ya? Entonces, me sorprende. Estoy completamente de acuerdo con ella, con que el orden público es fundamental, con que el combate al crimen, etcétera. Pero esto nos lleva a algunos mitos que han habido. O sea, le pongo uno, por ejemplo. A ver. Este gobierno, cuando empezó, no quería combatir el crimen, pero luego, en la mitad del gobierno, entró socialismo democrático, y como socialismo democrático sí cree en frenar la delincuencia, eso se acabó. ¿Eso es un mito? O sea, eso no tiene asidero alguno. El presidente Boric reconoció efectivamente a mediados de su gobierno en una entrevista con el diario El País que Sebastián, los temas de economía y seguridad no eran prioridad inicialmente. Sebastián, en el debate público de 2021, cuando él llega al gobierno, pero cuando el 11 de marzo asume... No, pero la entrevista que le cito es de mediados del gobierno. Pero lo que año está, 2023. sí, pero lo que está diciendo es que en el debate público del 2021, cuando había que elegir entre Kast y Boric, efectivamente no era gran parte de lo que llevó al presidente Boric al gobierno el asunto de la seguridad pública. Pero para la sociedad sí era importante. Pero déjeme hacer la distinción esta que se hace entre el socialismo democrático y Frente Amplio. Asume la ministra Schiasiche, cuya jefa que no es del Frente Amplio, cuya jefa de gabinete era mi querida Analía Uriarte, Partido Socialista totalmente. Los ministros actúan a través de las subsecretarías, que en este caso son dos, Interior y Prevención del Delito. Subsecretario del Interior, PS, subsecretario de Prevención del Delito, PPD. Y en sus gabinetes no había nadie del Frente Amplio. O sea, si hay un lugar donde nunca estuvo el Frente Amplio, es el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. No es el reflejo de que no les interesaba ni les priorizaba mucho ese tema. Es el reflejo de que el socialismo democrático siempre estuvo a cargo. Entonces, lo que quiero combatir es el mito de que parte del Frente Amplio desinteresado lo sacan y entra el socialismo democrático como a hacerse cargo. Pero el que da el tono también de las pautas de las prioridades del propio presidente. Claro, y lo tercero, bueno, pero me está diciendo entonces que no estaban haciendo su trabajo. Por favor, si esto es un gobierno que ha sacado 56 leyes de seguridad
desde el primer minuto. Este es un gobierno que... No entró con esa agenda de seguridad el primer día, diputado. Esa agenda de seguridad la impulsó Carolina Toá fundamentalmente una vez que reemplaza a Isquia Siches. Estoy completamente en desacuerdo. Creo que Carolina Toá fue una gran ministra del Interior. Isquia Siches fue la que impulsó la agenda de seguridad inicialmente. Totalmente. Y la continúa Carolina Toá mucho mejor. ¿Con qué proyectos empujó? Con los mismos, por ejemplo, militares en la frontera. ¿La ley antiterrorista era de Isquia Siches? ¿Sí? La ley antiterrorista venía desde hace mucho tiempo. No, y venía y la comisión que finalmente se terminó presentando, el proyecto, estaba funcionando desde antes que llegara Carolina Toá. Oiga, diputado, militares en la frontera, eso no se condice, por ejemplo, con el discurso con el que llega el presidente Gabriel Boric. No es del Frente Amplio tampoco. Pero, de acuerdo, pero una puntualización. Esto no se condice con el discurso con el que llega el presidente y los énfasis que tenía en su programa, donde hablaba, por ejemplo, de la refundación de Carabineros. Yo creo que eso es un error. Que viene con todo el contexto del estallido social. Yo creo que eso es un error. La palabra refundación, lo he dicho siempre, es un error. Pero el estallido social era sobre el crimen organizado, era pro delincuencia. Por favor, Sebastián. No era sobre eso. No, pues. Entonces, ¿por qué cuando estamos discutiendo sobre el énfasis en la delincuencia, en el combate al crimen organizado, etcétera, decimos que es contradictorio el hecho de que estuviera el contexto del estallido social? Eso es deliberadamente... El estallido social es una situación muy particular en donde un contexto que tiene mucha violencia, ilegítima, delictual, criminal, y que debe ser tratada como tal, a la vez tiene mucha gente que asiste a una situación de cabildo, marchas que para la mayoría eran pacíficas, ¿cierto? Y que en las encuestas, preguntémosle a Valdivieso, a Isixson, etcétera, contaba con simpatía de la mayoría de la sociedad. ¿Por qué? Porque había un enjuiciamiento a los criterios de justicia con que estaba ordenado Chile. Pero la forma en la que se observaba desde el mundo de la izquierda ese fenómeno de la violencia en el contexto de una marcha pacífica mayor, digamos, pero la forma en la que se abordaba el contexto de la violencia quizás hace alusión precisamente a los complejos a los que menciona Carolina Toá. Esa es una pregunta súper buena, pero me estás cambiando el tema. No, porque tiene que ver con los complejos famosos de pero Carolina me estás cambiando el tema que plantea Carolina Toá. Porque las izquierdas en Chile han gobernado. O sea, ella misma fue parte de un conglomerado que gobernó 24 años y se hicieron cargo del orden público. Y el único gobierno de izquierda que ha habido que no fue del mundo de exconcertación es el del presidente Boric, que es el que más ha aumentado el gasto en policía. No hay un gobierno en la historia reciente de Chile que haya aumentado más el gasto y que haya aumentado más la institucionalidad al respecto. A partir de un giro que se da en la mitad del gobierno del presidente Boric. Entonces yo le voy a decir, bueno, pero es que yo no estoy de acuerdo con esa afirmación. Entonces yo le voy a decir que estando de acuerdo con la mitad de lo que dice Carolina Toá, que es que se requiere orden público, que todo país para estar ordenado requiere leyes que se estén cumpliendo, que las leyes se hacen cumplir por la fuerza, debo decir que creo que Carolina Toá está haciendo algo que hoy día paga muy bien en la política chilena, pero creo que no es positivo, que es cuando tú aceptas todas las críticas que el adversario le hace a tu sector para luego decir, pero yo no. ¿Y no es una autocrítica necesaria también para el momento que está viviendo? Es que ella no está haciendo una autocrítica. Ella está diciendo que otras personas... ella habla de la izquierda. No, ella está diciendo que otras personas en la izquierda no lo comprenden, pero ella sí. Ahora, hay otro tema que subyace al planteamiento de Carolina Toá. Me gustaría conocer su opinión sobre eso. Que de alguna manera, en la medida en que el progresismo abandonó temas como la seguridad, le cedió la cancha y permitió el auge de las fuerzas de ultraderecha o de extrema derecha. ¿Qué le parece a usted esa tesis? Yo creo que de alguna manera responsabilidad también a su propio sector. Yo creo que José Antonio Kast tuvo la astucia de ser un gran publicista con un mensaje que a mi juicio es una superstición, que es que a pesar de que él no tiene ninguna propuesta interesante en materia de seguridad, ni ninguna propuesta que a mi juicio sea realmente distinta o que vaya en sentido contrario a lo que se está haciendo, pero que a él sí le interesa y parte de su campaña, que lleva casi una década, es una cosa muy absurda, pero es como que la izquierda es pro-delincuencia, ¿ya? Yo creo que han sido eficientes en meterle mucho dinero a sus laboratorios de mentiras para poder instalar ese mensaje, pero ese mensaje no es cierto. Y la mayor y la forma más gráfica en que se ve es que si yo le pregunto a los auditores de CNN Radio, ¿me pueden decir una propuesta en materia de seguridad que tiene José Antonio Kast que podría hacer un cambio radical respecto a lo que hoy día se está haciendo? ¿Usted considera que no? A mí no se me viene ninguna a la cabeza.
¿A usted? No sé, le pregunto a usted. ¿A los auditores? A mí no se me viene ninguna a la cabeza. Entonces, creo que él ha sido muy inteligente en eso, mientras la izquierda efectivamente había puesto el énfasis en un país más justo, en un contexto que había mucha rabia e indignación porque se consideraba que el país era injusto. ¿Pero fue un error esa lectura? Y creo que lo que pasa es que yo creo que efectivamente el país es injusto, ¿ya? Y creo que José Antonio Kast representa un sector del país que no quiere que el país tenga discusiones sobre justicia social. De Pero hecho, es la ciudadanía la que le está dando el favor por ahora en las sentido? encuestas, a lo menos, ¿no? Respecto a la forma en la que él plantea esas prioridades. Claro, porque él ha logrado, insisto, a través de un laboratorio de mentiras, diciendo que que la izquierda te quiere quitar la casa y cosas así, ha logrado instalar que si él gobernara, no habría delincuencia. Pero a mi juicio eso es una superstición. Porque una superstición es una idea que todos conocen, pero que nadie sabe cuál es el asidero. O sea, cuando a alguien le dicen, ¿cómo es el de la sal? De pasarse la sal en la mano. ¿Por qué? ¿Por qué podría ser que si nos pasamos la sal en la mano nos vamos a pelear? Todo el mundo ha escuchado esa idea. Ahora, en este caso... ¿Por qué podría ser que si gobernara José Antonio Kast no habría delincuencia? Si él no tiene ninguna idea relevante en materia de delincuencia. Ahora, quizás tiene que ver con asuntos de gestión y los énfasis que se quieren plantear en una determinada... ¿Gestión de José Antonio Kast en materia de seguridad? No conozco ninguna. La proyección que se puede hacer de las eso. únicas gestiones claro, que porque no ha estado en las únicas en la gestiones que le conozco a José Antonio Kast son gestiones políticas, y yo no hago ningún desprecio a las gestiones políticas, tales como su rol como diputado. Llegó a ser uno de los con más inasistencias. Eso fue básicamente una de sus principales digamos, cosas llamativas como diputado. Su rol en la convención constitucional, en donde su partido tenía la mayoría y se rechazó. Entonces, ¿alguien me podría decir, sus gestiones hasta el momento están todas fracasadas? Diputado Gonzalo Vinter, gracias por haber venido al estudio de CNN Gracias, Chile Sebastián. Radio. Gracias por acompañarnos.